sería la Constitución de 1978, y por medio viene el tablero, que como el tablero del Puente de Cádiz, Está pues bien, está bien la imagen, que es muy, muy pedagógico. la historia de nuestro desgraciado siglo XIX y parte del XX, de una historia constitucional irregular y conflictiva, ¿no? Ahora, ¿por qué digo yo que la Constitución del 78 es un pilar de un puente que culmina, perdón, del 12 en un pilar que culmina la del 78? Pues porque ambas son lo que yo llamo las constituciones de la libertad. Yo también he dicho en alguna otra ocasión que el derecho constitucional es, por sobre cualquier otra cosa, el derecho de la libertad. Y que al servicio de esa idea pues se ponen unas instituciones básicas e imprescindibles que están un poco en el meollo del constitucionalismo. Básicamente, ¿cuáles son esas instituciones desde mi punto de vista? Pues son tres. Primero, la soberanía nacional. Segundo, la separación de poderes. Y tercer lugar, los derechos y libertades. Y ahora, en la Constitución de Cádiz nos va a ocurrir una cosa muy curiosa, porque el constituyente o los constituyentes en Cádiz, todo el mundo lo sabe, estaban sitiados por el ejército francés. Pero las ideas que iban a adoptar eran las ideas que venían en ese ejército francés, que eran las ideas de la Revolución Francesa, matizadas por el Imperio Napoleónico ya y por la Constitución Francesa de 1791. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a adoptar esas ideas, pero las tenemos que adaptar. Y sin decirlo. Claro, y por eso en el discurso de Argüelles, pues se dice, en realidad no estamos haciendo nada nuevo, lo que estamos haciendo es restablecer las antiguas leyes fundamentales de la monarquía española. Etc. Y entonces, ¿qué pasa con esos tres principios básicos de la libertad, la soberanía, la separación de poderes y los derechos y libertades? Pues que, claro, las Cortes proclaman inequívocamente, ahí no hay juego ninguno, de forma muy clara, el principio de la soberanía nacional. Entre otras cosas porque lo han prejuzgado en el célebre decreto del 10 o 14 de septiembre de 1810, en el Teatro de las Cortes de San Fernando, cuando se hace la convocatoria de las Cortes, el decreto de constitución de las Cortes. ¿Y qué pasa en ese decreto de constitución de las Cortes? Que, por cierto, firma como primer firmante un catalán, que se llama Lázaro Dou. Era el presidente. Era presidente. Pues, ¿qué dice? Dice, como quien no quiere la cosa, como decimos los juristas, obiter dicta, pues que la cesión de la corona a Napoleón, hecha por Carlos IV y Fernando VII, es nula porque le ha faltado, sobre todo y fundamentalmente, el consentimiento de la nación, que es a la nación a quien corresponde, digamos, decidir quién ejerce sobre ella la soberanía. Y ya ahí está prejuzgado el concepto de soberanía. Por eso la Constitución de Cádiz, en el artículo 3, ya dirá claramente, en el 1 y el 2 también habla de la nación, pero en el artículo 3 dirá claramente que la soberanía pertenece esencialmente a la nación y por eso corresponde a ella en exclusiva redactar o hacer sus leyes fundamentales. ¿Qué es lo que pasa con los otros dos principios básicos estos de la libertad? La separación de poderes y los derechos y libertades. Pues que la Constitución de Cádiz ahí es mucho más civilina, expresa del discurso preliminar de Argüelles, porque va a establecer la separación de poderes y va a establecer los derechos y libertades, pero de una forma, digamos, más camuflada, no con una declaración tan grandilocuente, ¿no? Los derechos fundamentales los va a establecer, mucha gente, sobre todo los historiadores del derecho, dice, hombre, es cortita la Constitución, el artículo 4, habla de 3 derechos y medio. No, pero es que los derechos fundamentales, que se puede reconstruir un catálogo, están esparcidos a lo largo de todo el articulado. ¿Y dónde están esparcidos? Fundamentalmente en dos partes. En la Administración de Justicia, que es a la que encarga la tutela de esos derechos, es decir, que en vez de declarar los derechos, los está colando de rondón diciendo el juez velará porque no se detenga no sé cuánto, el juez velará porque la prisión no tenga más de 24 horas, el juez no sé cuánto. Y en otro artículo fundamental de la Constitución, que es las limitaciones al poder del rey. Eso es un artículo muy largo, y dice, el rey no podrá, es decir, el poder ejecutivo no podrá. Y entonces, de la Constitución de Cádiz, yo tengo estudiado en algún artículo, es posible extraer una ristra de derechos bastante larga, aunque aparentemente no tiene declaración de derechos. Y luego, el tema de la separación de poderes, pues tampoco lo enfatiza, tampoco dice, es que aquí vamos a... No, simplemente lo organiza, lo organiza, y lo define de forma muy moderna,
porque al hablar del poder del rey y del poder ejecutivo, pues habla con conceptos casi modernos, y al hablar del poder legislativo y del poder judicial, desde luego habla con conceptos absolutamente modernos. Volviendo al tema central, al de la soberanía, al que sí que se proclama paladinamente. Hombre, y eso liga con lo que tú hayas podido decir, pues yo con lo que haya dicho don Manuel no lo sé, porque él sabe de administración y de institución administrativa mucho más que yo, pero en lo que tú hayas podido decir, el tema está, que tampoco esto ha sido muy comentado, que la Constitución de Cádiz, al servicio de la proclamación que hace de la soberanía de la nación, va a establecer o va a dedicar más de la mitad de su articulado a organizar el gobierno representativo. Es decir, cuando uno repasa la cantidad de artículos que hay en las Cortes para elegir, ya sé que es un sistema piramidal de tercer grado, primero las juntas de parroquia, luego las juntas provinciales, pero al final, gobierno representativo, pues entre los artículos que dedica a eso y los artículos que dedica a la administración local y a cómo los ayuntamientos y diputaciones también tienen que ser representativas y demás y tal, pues prácticamente sumamos casi la mitad de los artículos de la Constitución de Cádiz, que es muy larga, por cierto. Con lo cual, digamos que es una Constitución que ya en los albores del constitucionalismo se preocupa mucho por el gobierno representativo, porque entiende ya que la soberanía de la nación hay que articularla, naturalmente, a través de la representación política. Luego están miles de defectos como consecuencia del tiempo histórico. Es decir, es que me dicen, es que no votaban las mujeres, claro, ni en ningún otro lugar del mundo, que tardaron en votar. Es que no votaban los negros, porque, o mejor dicho, no se consideraban ciudadanos los negros. Pues claro, porque es que todavía, no exactamente en España, pero en muchos países, fuera de lo que era África, negritud y esclavitud se confundían, y por lo tanto estamos hablando de unas personas que no tenían la consideración de ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente es eso. Yo no me quiero enrollar más porque no quiero estar aquí una conferencia. Muy oportuno, está muy oportuno. Muy bien. Pero a la luz de esto, pues ya si queréis podemos... No has estado, pero has conectado, será por vía de internet, no sé por dónde. No, seguro no sé, que nos has espiado. Seguro. No, don Manuel habrá hablado seguro de la instrucción pública. Que hombre, claro. Ahí es donde la Constitución es más poética, ¿verdad? Sí, sí. Y sobre todo también de la importancia del Consejo de Estado, que está muy interesante. Es muy importante el Consejo de Estado. Y una cosa muy importante que ha puesto énfasis, y me ha gustado mucho, Manuel, el tema del municipalismo, como el centro competencial básico es curioso. Lo que hoy diríamos las competencias autonómicas, en la del 12 es el municipio. Es curioso. Sí. En el orden de la salud. O sea, hoy diríamos sanidad, educación, policía y tal. Bueno, todo es el municipio, dice. O sea, que el tema de el orden público, el bienestar del ciudadano, el municipio. Dice uno, caramba, ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿No? Y además es interesante porque ha leído detalladamente las competencias del municipio. Pero sí, creo que has estado como, no sé, muy en sintonía con lo que hemos dicho aquí. Vale. Hablando del Consejo de Estado, es que es muy curioso la Constitución del 12, que el Consejo de Estado, que si no recuerdo mal, ya la memoria no falla, en su formación intervenía las Cortes. Sí. Proponían las claro, Cortes y nombraban. Y luego es que es un órgano clave a la hora de que el monarca designe al Poder Judicial, porque para que los jueces era una terna, que ese Consejo de Estado, que a su vez estaba mediatizado por las Cortes, era el que nombraba, por lo cual ya se aseguraba una cierta independencia, sí. Y también, aunque indirectamente, con relación a los ministros del gobierno. Esto es más indirecto porque lo que tenían era una responsabilidad penal ante las Cortes, con lo cual, como en Inglaterra cuando se inicia el parlamentarismo, lo que asusta a los ministros es que las Cortes los pueden enchiquerar, y por lo tanto los ministros dejan de ser ministros del rey, aunque se llamen formalmente ministros del rey, ¿verdad? O sea, como hipótesis de trabajo teórica, pues no estuvo en vigor más que 6 años, además en periodos dispersos. Sí. Desde luego la Constitución yo en algunos aspectos que he estudiado, es que es muy avanzada en decenios con relación al constitucionalismo comparado. Sí. Hay instituciones ahí que llaman la atención. Es decir, hay la garantía expropiatoria, por ejemplo, dicho con otras palabras, y de que antes de que el rey, que es poder ejecutivo, se quede con algo, tiene previamente que pagarlo. Eso está ahí en la Constitución de Cádiz. Eso va a tardar el derecho administrativo 50 o el derecho público 50. Luis, habría que recordárselo a Cristina Kirchner. Seguramente. Que solo hay que pagarlo antes. Sí, sí. Pero es curioso. Y sobre todo luego también en la organización del Poder Judicial. Yo creo que ahí además está la génesis del Tribunal Supremo.
Ya que desde el punto de vista, digamos, es una anticipación teórica enorme de decenios al constitucionalismo. Lo que pasa es que, claro, nosotros somos españoles y tenemos nuestra propia historia. Vino luego Fernando VII, vinieron las vivas las caenas y aquí país después gloria. Sí, 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 sí. porque se ha criticado a la Constitución el poco tiempo que duró, Sí. pero claro, duró muy poco tiempo porque el rey era el primer absolutista Claro, y seguía haciéndolo, ¿no? claro. Lo trajeron y disolvió las Duró Cortes. unos meses después de su promulgación, luego duró los 3 años de... Hay una el cosa tiempo que, del bueno, trienio estamos ya en plan liberal. tertulia y yo creo que esto está animado. Hay Oye, hay una podemos intervenir todos, pero sí, porque sí, por esto- supuesto. Pero antes que me olvide, en cuanto tú has dicho hoja de ruta y tal, y tú antes mencionaste debe de ser yo no lo he leído, un artículo reciente de Jorge Esteban, Sí, que debe de ser muy reciente en el periódico El Mundo, ¿no? Hace poco, ¿no? Supongo. es el epílogo Sí. al libro de Moreno Alonso, Ah. Crítica de la Constitución de Sí. Cádiz, que se acaba de publicar. Y es algo así como el mayor acierto de la Constitución. Me va a permitir eso ahora abrir una reflexión compartiéndola con vosotros. El mejor acierto, el mayor acierto fue que no entró en vigor, algo así, ¿no, Manuel? Yo a veces, comentándolo con personas que conocen el tema y demás, conveníamos más bien la idea contraria. Como diciendo, si pudiéramos reprogramar el pasado de los últimos 200 años, como lo pudo haber sido en otros países, lo que se llamaría la prueba contrafactual, o sea, ¿qué hubiera ocurrido si Fernando VII, el hombre, hubiera negociado después, en el transcurso de los primeros años, ciertos retoques, pero se hubiera estabilizado la monarquía constitucional? No hubiéramos tenido y nos hubiéramos ahorrado la guerra civil carlista, las tres guerras civiles carlistas. Son preguntas, ¿no? ¿Se podría haber escrito la historia de España de otra manera sin tanto intervencionismo? Ojo, que quiero llamar la atención, que en el siglo XIX fue de signo liberal, porque evidentemente la sublevación del almirante Topete y de Prim, el general Prim, aquí con la flota, en 1868, es una revolución liberal. Y entra en vigor una constitución nueva liberal que en alguna medida se inspira también. Sí, En alguna medida. 69, sí. En la del 69, ¿no? Sí. Entonces, dice uno, ¿cuántos pronunciamientos militares se podría haber ahorrado? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuánto exilio? Si se hubiera admitido que hubiera hecho su rodaje, con todos los defectos. O sea, es una reflexión y es una idea que no tiene lugar y que, desgraciadamente... ¿Cuál pudo ser la causa si fue una constitución que se hizo con tantísimo consenso en unas situaciones tan complicadas? ¿Cómo las personas que llegaron a ese consenso para crear la constitución, luego, cuando llegó Fernando VII y disolvió las Cortes, cómo no siguieron con el consenso en contra de Fernando VII para volver a establecer la Constitución? ¿Cómo no se levantaron nuevamente? Bueno, se levantaron hasta el punto que se levantó General Riego aquí cerca de Jerez. No, bueno, la y eso pregunta dio lugar al es trienio oportuna. liberal. La pregunta es oportuna. Pues probablemente es que los constitucionalistas de Cádiz fueran excesivamente avanzados y excesivamente desligados de la realidad social española. Yo me voy, por ejemplo, a la Primera Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista, hay un señor que se llama Gómez, que es general del ejército carlista y que atraviesa la península ibérica de norte a sur, de sur a norte, no entra en batalla con nadie, con un ejército de más de 10 o 12.000 hombres, y sin embargo es habituallado por el pueblo español. Quiero decir, esa es una duda que tengo y es algo que me gustaría seguir. Eso lo definió muy bien. Para plantearlo, porque es que quizá el problema de la Constitución de Cádiz es que estuviera muy avanzada, muy avanzada, que lo era, pero que esa Constitución estuviera sobre todo en las mentes ilustradas, pero el pueblo español no era un pueblo ilustrado. Eso, entonces, en el momento en que alguien da marcha atrás, Jesús, se asienta en sus terrenos normales, lo que estaba. Eso lo definió muy bien Gautier, al cual cita Sánchez Agesta, cuando dice que en su viaje por España, ya en la primera mitad del siglo XIX, le llama la atención llegar a la plaza principal de todos los pueblos y ver en ella
un letrero grande que dice Plaza de la Constitución. Pero entonces dice que se acerca, toca el letrero y ve que es yeso. Y ese letrero está en la fachada de la iglesia principal o de las casas consistoriales, que es puro granito. Sí. Y dice Gautier, claro, eso es lo que es en España una constitución, yeso sobre granito. Claro. Que cuando cae un temporal fuerte, se va. Hay una cosa que es de Savigny, si no recuerdo mal, que es la constitución histórica. Y yo creo que en los pueblos, y por eso yo admiro tanto a los ingleses, porque han sabido evolucionar hacia las constituciones modernas sin merma de su constitución histórica. La constitución histórica tiene más importancia de lo que parece, porque es lo que está, digamos, metida dentro de los pueblos, ¿no? Y quizá ahí no se tuvo en cuenta, a pesar del intento que yo he dicho antes de Argüelles, de camuflar las cosas y demás y tal, pues que había que hilar con la constitución histórica. Y yo lo que creo sinceramente es que había medio país que seguía siendo absolutista y que medio país que era muy radicalmente liberal y que le dijeron a Fernando VII, trágala perro, trágate la Constitución. Fernando VII se la tragó cuando no tuvo más remedio, pero luego, como era también un fiera, eso me lleva a una conclusión muy lamentable, que yo creo que es que el problema de España somos los españoles. Bueno, yo no sé, Manuel, tú querías intervenir porque yo al hilo de este punto quería... Sí. No, pero sí. No, yo lo que iba a decir es que, como lo ha dicho José María con mucho acierto, es que a la Constitución de Cádiz se le ha criticado por no tener una parte dogmática. Las constituciones generalmente tienen dos partes, una dogmática en donde vienen los derechos y otra orgánica que da la organización del poder. Y la Constitución de Cádiz no tiene parte dogmática, pero como ha dicho él y la doctrina, es que los derechos estaban en la Constitución, pero estaban esparcidos. Pero se pueden reconstruir y yo tengo una tabla hecha. Exactamente, muy especialmente en el título del Poder Judicial. Sí, efectivamente. No, yo creo que la cuestión que tú planteabas, yo creo que esto, más bien a nivel de los historiadores, yo veo que la gente se ha preocupado más que a nivel de jurista y de derecho y constitucionalista, pero entre la vida académica de los historiadores sí que este tema se ha planteado. Estoy pensando en Lorza, Álvarez, ¿cómo se llama? Junco, todos estos, ¿no? Alberto Ramos, todas estas personas que han dedicado buena parte de su investigación histórica sobre el tema ¿no? Sobre el tema por ejemplo, es muy conocido, digamos, al menos en los medios académicos, la pugna que hay entre la visión que tiene Álvarez Junco sobre la guerra de la independencia y el tema de los acontecimientos y el Orza, Antonio Elorza, por ejemplo, ¿no? El Orza es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense y Sánchez Junco, no sé si es de la Autónoma, es de historiador, me parece, quizás. Y a mí me llamó la atención porque a veces se discuten cosas en este punto. Por ejemplo, la tesis de Álvarez Junco, que la combate de manera fulminante Antonio Elorza, dos catedráticos de historia contemporánea. A ver si yo soy capaz de resumirla. Para Álvarez Junco, detrás de toda la escenografía de la guerra de la independencia, la sublevación, las Cortes de Cádiz, la Constitución y tal, que ahí hay mucho de ensoñación, de mito, que realmente allí lo que se produjo fue una guerra civil, había algo o bastante de guerra civil, que el concepto de, digamos, allí no había conciencia de nación española, aun por mucho que dijeran los doceañistas, que no había una integración, una asimilación de las ideas del liberalismo. Frente a esto, Antonio Elorza argumenta diciendo, no, allí se trató de una verdadera guerra de la independencia. Y la prueba, yo me inclino por la tesis de Elorza, la prueba está que a partir de mayo de 1808 tiene lugar un proceso de verdadera revolución en todas las provincias, en todos los territorios, contra el ejército invasor. Ahí hay un detonante tremendo. Claro,
el rey está secuestrado o semi-secuestrado. Bueno, no, la verdad es que no tenía opción de salir. El ejército francés reprimiendo, etc. Ya lo hemos comentado esta tarde. Entonces, aquello fue un proceso de despertar de la conciencia colectiva, de donde nace y cuaja la conciencia de nación. La nación en armas. La nación rompe el protocolo, rompe los esquemas tradicionales, irrumpe, de ahí el fenómeno de las guerrillas, y, por cierto, ya sabéis que el origen de, ahora algo que en el argot lo entendemos de otra manera, oye niño, ten cuidado en el piso, no pongas la alarma, que le has dado, o voy a poner alarma, quítala antes de entrar en el piso. Alarma fue un grito de los sublevados en las provincias, de los guerrilleros, no era alarma, era al arma. Y hay un poema de Menéndez, ¿cómo se llama este? No sé ya cuál de ellos. Menéndez, el liberal del siglo es de él, ¿no? Bueno, Martínez, no. Menéndez Valdés. Menéndez Valdés. Alarma, alarma, pero es al arma. O sea, es un grito de que hay que coger las armas contra el invasor, contra el francés. Entonces, que no se trató de tanto una guerra civil porque Junco lo que entiende es que realmente los términos de enfrentamientos ideológicos entre los afrancesados españoles y el resto, liberales más monárquicos, absolutistas, bueno, que fue en el fondo una guerra civil. Yo no creo que fuera tanto una guerra civil, que la hubo, pero en una escala menor. Y al final la pregunta es, ¿por qué una cosa, un hecho histórico que surge, una violencia, un espíritu y un auténtico vendaval, un espíritu de renovación y de enfrentamiento, que cristaliza la conciencia nacional, que cristaliza el concepto de nación, porque de alguna manera, hasta incluso pensándolo, la tesis de Jovellanos, de decir, bueno, no radicalicemos las posiciones ideológicas, el rey por una parte y la nación por otra. Decía Jovellanos, bueno, ¿y por qué no compartimos la soberanía? Claro, se tuvo que marchar a Asturias porque estaba el hombre muy disgustado, muy triste por el curso de los acontecimientos antes de la convocatoria de las Cortes. Y la verdad es que al final dice uno, bueno, en el fondo había una falta de nivel cultural. La cultura política que hemos hablado tanto y que hemos leído y estudiado de la Ilustración española era de minorías. Curiosamente, las minorías más ilustradas eran en su inmensa mayoría clérigos. Clérigos. Y no olvidemos, una gran parte de las reformas y de los conceptos más innovadores de la Constitución fueron formulados por clérigos. Está clarísimo. El decreto que tú citabas del 24 de septiembre de 1810. Es que después del juramento en la iglesia parroquial de San Fernando, de la Isla de León, que pasan al teatro de la comedia, parecía que el cambio de escena, decía, bueno, estos han creído de verdad que están representando algo serio o esto es una comedia, lo que van a representar en el teatro. No, no, no. Allí se levanta Diego Muñoz Torrero, que fue rector de la Universidad de Salamanca, eclesiástico, y formula el tío un pensamiento totalmente innovador. La soberanía es de la nación. La soberanía no es patrimonio de ninguna familia, de ninguna persona. Nosotros aquí más o menos venía a dar indirectamente, bueno, ratificamos a Fernando VII, pero más o menos le da un tirón de oreja, pero que se porte bien, porque eso de entregarle la soberanía al rey francés no ha contado con el consentimiento. O sea, eran eclesiásticos porque tenían un buen nivel de formación y de educación a través de las universidades. No olvidemos que en la segunda mitad del siglo XVIII la Ilustración española tiene gente muy potente, muy capaz, grandes pensadores, ¿no? Pensemos no solamente en Jovellano, Campomanes, Florida Blanca, Aranda, Pablo de Olavide, son gente de mucho peso, Menéndez Valdés, Cabarrús, gente, unos se fueron con el rey francés porque creían que era una opción y los otros se sublevaron.
Entonces, el pueblo español, efectivamente, la minoría ilustrada no llegaba digamos, a filtrar esas ideas al nivel del pueblo. Pero yo creo que hay otra cuestión ligada a esto, que no era solo un problema cultural, de cultura política, que lo era, estaba entre minorías, porque una de las cosas que llama la atención es que hasta los absolutistas tienen una capacidad de erudición impresionante. O sea, lee uno las intervenciones de Iguanzu o de Borrul, creo que era, el valenciano, y de algunos de estos, y dice, caramba, los tíos cómo se manejan para llevar por supuesto, el agua a su molino, pero hay que reconocerle que tenían un nivel cultural enorme, muchos de ellos y muy importantes eclesiásticos. Ahora bien, si atendemos a que el triunfo de las ideas de la Revolución Liberal en Inglaterra, estamos hablando de la Revolución Inglesa de 1688, o el triunfo, de alguna manera, de la Revolución, aunque fuese un retroceso, pero bueno, de la Revolución de francesa del 89 y la llegada de Napoleón, fue posible, y también en Estados Unidos, es porque yo creo, y yo creo que no debemos de olvidarlo, tenían consolidada una clase media, que entonces la llamaban una burguesía financiera, comercial, industrial, que aquí no existía. Aquí no existía, desgraciadamente. Y un Agustín Argüelles, que se ve por todas sus manifestaciones que era un hombre excepcional, o el conde de Toreno, y ya no digamos Muñoz Torrero, bueno, realmente no tuvieron una clase media potente, capaz de llevar la bandera de la libertad económica, porque, en el fondo, dice, bueno, el liberalismo político fue posible porque en los países en los que triunfó ya el liberalismo económico se había consolidado, la libertad económica. Aquí no. Aquí la libertad económica la decretaron ellos. Bueno, hay que hacer una pequeña salvedad. En los últimos años de Carlos III se liberalizaron algunas cosas. Se liberalizó y hubo algunos temas de liberalización en el tema de la agricultura. Pero decretar la libertad económica, la libertad empresarial, la libertad de industria, la libertad de agricultura, más bien hay que esperar a la Constitución del 12. Luego, en los países en los que triunfa la Revolución Liberal, yo creo que nos encontramos que ya hay unos sujetos, unos protagonistas económicos, es lo que yo quería. Y por eso probablemente se explica que aquí no triunfase con la Constitución del 12 hasta que se consolida las transformaciones económicas que tienen lugar más tarde. Don Manuel, Sí. ¿usted Bueno, yo, quiere decir algo? cambiando de tema, querría decir que me parece injusto ese artículo que he citado de Esteban, Ah, Sí. Jorge de Esteban, me parece que se llama, Jorge Esteban. que dice el éxito de un fracaso, en donde dice que el éxito de la Constitución de Cádiz consistió en que fracasó, que apenas si tuvo vigencia y por tanto no hubo lugar a ver todos los errores que contenía. Yo creo que eso es injusto porque una Constitución que proclama la libertad de prensa, que duraría poco, pero que todavía está vigente en todas las constituciones de España y del mundo democrático, o la abolición de la Constitución, me parece francamente injusto decir que el éxito de la Constitución estuvo en que no se aplicara. Es lo que quería decir. Muy bien, pues, Bueno, sigamos la tertulia. ¿queréis? Una Bueno, no sé. pregunta, porque a mí me llama muchísimo la atención. Teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se estaba viviendo y cómo los franceses ocuparon España, ¿por qué guerra de la independencia? Si realmente estaban ocupando España y fueron expulsados. Porque cuando nombraron a José, aquí se establecieron las leyes, o estaba gobernando según las leyes de Francia, y los expulsaron, que fue un término de estrategia política popular. ¿Por qué guerra de la independencia? Porque en verdad ha sido una ocupación y fue una expulsión. Bueno, ¿Por qué dependiente? no, yo creo que si hubo una ocupación y se luchó contra la ocupación,
pues eso en cierta medida era defendiendo la independencia, ¿no? De todas formas, hay un tópico ahí. Los franceses, o sea, no es verdad que tuvieran toda España ocupada, excepto Cádiz, no. Por ejemplo, aquí en la propia provincia de Cádiz, Tarifa nunca lo ocuparon. Además que había varias juntas, ¿no? Y Bueno, sí, había claro. guerras de guerrillas. No, o sea, claro, no, y había zonas de España, sí, que y no bueno, y estaban. toda la zona donde estaban algunos ejércitos españoles, aunque mal organizados, con los ejércitos ingleses Wellington. de Lord Wellington, esa era parte del territorio español. Y en plena guerra de la independencia, Jovellanos va por vía marítima de Asturias, que no está ocupada por los franceses, a La Coruña, que tampoco está ocupada por los franceses. Lo que pasa es que la simbología de Cádiz es que en Cádiz se reunió, es decir, cuando después de, en la guerra de la independencia hay un momento, en la batalla de Bailén, que se cree que, bueno, se va a expulsar a los franceses muy rápidamente. De manera que el rey José se marcha de Madrid y demás y tal, luego manda Napoleón, pues no sé cuál de sus mariscales, y luego él viene personalmente, ganan la batalla, que creo que se llama de Ocaña, y ya se tiran para abajo, para Andalucía, y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que toda la clase dirigente, si se puede llamar eso, que se concentra en Madrid después de la salida de José I, la primera salida, pues se va bajando y llega a Sevilla, y en Sevilla es curioso leer algunos libros, algunos libros que relatan la época, como en Sevilla había un problema de alojamiento gordísimo, porque es que allí estaban toda la nobleza, o parte de la nobleza española, pero gran parte de lo que llamaríamos la clase dirigente. Y esa gente, cuando ya ven que los franceses llegan, pues se vienen para Cádiz. Además, todo hay que colocarse en el contexto cronológico, porque no había ferrocarriles, toda la tracción era a pie o a caballo, con lo cual, digamos, las jornadas de marcha eran jornadas de marcha. De aquí a Sevilla eran 2 días y medio, 3 días. Entonces, eso da tiempo, por ejemplo, que el duque de Albuquerque, pues en una marcha forzada de su ejército de Extremadura, pues se lo traiga y llegue a la bahía de Cádiz 24 horas antes que Dupont, porque si no Cádiz cae también, es decir, que montan las defensas en Puente Zuazo, etcétera, etcétera. Pero, quiero decir, que no estaba España ocupada en su totalidad, lo que pasa es que al estar en Cádiz, el cogollo, Cádiz llegó a tener 200 y pico mil habitantes de los 60.000 que tenía, y debían estar como chinches, porque ahí se había refugiado toda la clase. Bueno, pues era la simbología de lo que era España, por lo menos la clase ilustrada de España y de Sudamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no llegaron nunca a ocupar todo el territorio, eso desde luego, ¿no? Ahora, ¿qué es una guerra de la independencia? Pues hombre, yo creo que sí, ¿eh? Que el concepto de nación, yo creo que no es de Cádiz, yo no estoy de acuerdo con Álvarez Junco para nada. El concepto de nación en España es anterior. Lo que hace la Constitución de Cádiz es una cosa distinta. Es decir que la nación la forman los españoles, ya utiliza la terminología, de ambos hemisferios, sí, sí. Y luego decir que la soberanía pertenece a la nación, sí, sí. Pero no establece la nación. Y además la prueba más evidente, si quieren, en esa misma época la tenemos en la proclama del alcalde de Móstoles. Españoles, la patria está en peligro, acudí a salvarla. Sí. La nación preexiste a la Constitución de Cádiz, desde mi punto de vista. Pero, bueno, eso es... Y luego, yo quería aclarar una cosa así, ya, no, perdona. No, ahí hay un matiz que yo quiero... Si es por terminar de contestar a 2 o 3 cosas. Bueno, a lo mejor luego lo debatimos nosotros en el café, porque... luego, lo que tú dices del liberalismo económico. Hombre, yo creo, esto que voy a decir es una hipótesis histórica. El liberalismo económico es que eso... anterior, en cierta medida, al liberalismo político, aunque la filosofía liberal es coetánea. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el liberalismo económico? Pues que en España prácticamente no lo hubo hasta muy finales del siglo XVIII. Yo creo que ahí... Y en muy poquita y en muy pocos sitios. Y por lo tanto no hubo la creación de una clase media que tampoco era tan importante en Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra tuvo una gran clase dirigente y los Estados Unidos también y tal. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental desde mi punto de vista? ¿Por qué no se había creado, digamos, esa capa? Yo sé que esto es muy conflictivo decirlo y además no quiero que se me malinterprete, pero creo que la raíz está entre el catolicismo y el protestantismo. Y allí donde hubo protestantismo no existía la sopa boba, y allí donde había catolicismo existía la sopa boba. Es decir, podía vivir una gran parte importante de la población en términos miserables, pero sin preocuparse o sin tener como objetivo en la vida partirse los cuernos buscándose las habichuelas. Tú, José Luis, y yo creo... introduces una variante en la polémica interesantísima. No, pero hombre, yo creo que eso habría que echar una pensada, no en estos momentos, Hombre, claro. Una solución al tema de la independencia, aparte de la mera denominación
cuenta que en aquellos sitios donde había control de las tropas napoleónicas, a veces, bueno, con bastante frecuencia con la colaboración de españoles Sí, los afrancesados, francesados, sí. la represión y el control fue brutal. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una de las cosas, como ejemplo, uno de los objetivos de los ejércitos franceses fue, por ejemplo, algo tan aparentemente tonto como fue acabar con todos los caballos que pudieran encontrar en España, al objeto de evitar de que España volviera a tener una caballería. O sea, por donde iban llegando, iban exterminando absolutamente todo, y además imponiendo una serie de normas férreas allí donde podían. Entonces, sublevarse contra el francés era conseguir independencia. Que alguien, no sé realmente dónde procederá el término, pero desde luego fue una lucha no solamente por echar a invasor, sino por liberarse del yugo que se estaba implantando. Los españoles no éramos menos brutales. No sé si alguna vez nos habremos preguntado qué ocurrió con los franceses que fueron ocupados en la batalla, que fueron hechos prisioneros en la batalla de Bailén. Hubo 10.000 franceses capturados, pues los llevaron a una isla cerca de Menorca y los dejaron allí. Los dejaron. O sea, ni les dieron ni agua, ni comida, ni bebida. Al terminar la guerra, de los 10.000 quedaban 2 o 3.000. A la isla de Cabrera. A la isla de Cabrera, gracias. Entonces, quiero decir, en un contexto brutal, una imposición se hace de forma brutal. Y bueno, y el tema de arte, pues todos sabemos el expolio que se hizo, ¿no? Entonces, digamos, la sensación de lucha no era solamente de evitar al invasor, sino de recuperar lo que antes se consideraba como propio. Es una interpretación. Yo no sé, de todas maneras, no acabo de entender el alcance de tu pregunta, lo de la independencia. ¿Por qué no te parece que...? No, porque estaba claro que estaba siendo invadida España. No, había sido. Había sido. Y se estaba, creo yo... Y no solamente invadida, sino había una enorme represión militar terrible. Sí, además, José Pepe Botella era una persona muy respetada y muy querida aquí. Yo por lo menos por lo que En algunas, sí, por lo menos era querido, se le respetaba. ¿A José I? Sí, sí. Depende de qué sector de... Que sí, que ponía que sí. Que era un hombre muy ilustrado, fue uno de los reyes mucho más ilustrado y el hombre supo ganarse, era por lo menos donde estaban los franceses. Bueno, llámalo como quieras. Vamos a ver. Pero como era una guerra de ocupación... Pero vamos a ver. Es que nos podemos liar en un problema de terminología. Vamos a precisar. El término de independencia, las primeras formulaciones que se hacen, eso en las proclamas de las juntas provinciales, o sea, los gobiernos provinciales que se erigen revolucionariamente. Las minorías, que bueno, los alcaldes, los no sé qué, los funcionarios, van constituyendo, y los militares, que hay, van constituyéndose en juntas de defensa, verdaderamente nacidas del pueblo, nacidas de la clase media, en fin, toda la gente. Nobles, curas, eclesiásticos, el carpintero, el comerciante, el banquero, todos esos ayudan. De ahí nacen esos. Y hay un montón de proclamas revolucionarias. Y en casi todas ellas, antes de constituirse la Junta Central, se habla de que hay que echar al invasor y que luchamos por nuestra independencia. ¿Cómo no vamos a depender de Francia si su ejército napoleónico impone sus reglas, sus leyes, su represión? Hombre, la independencia, hemos perdido la independencia que teníamos. A lo mejor teníamos otra dependencia, evidentemente, pero respecto de que nos han secuestrado al rey, han destruido nuestras instituciones. Lo que nos han secuestrado al rey es dudoso. Bueno, Bueno, no la imposición, ¿no? Bueno, yo quiero decir que sí que debía ser un término popular, ¿no? Que se aclamaba en las calles, fuera los franceses, queremos... Bueno, es que, perdona, es que yo creo, vamos, por lo menos por lo que yo tengo leído, la guerra de la independencia es más que cualquier otra cosa una insurrección popular. Y, por ejemplo, en Cádiz tenemos un testimonio tremendo, como, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero como el gobernador militar y civil de Cádiz al mismo tiempo, no me acuerdo el nombre, lo tengo en la cabeza, pero no me viene, es un poco tibio a la hora de tomar medidas. Estamos hablando de prácticamente de mayo-junio del 1888, el pueblo de Cádiz, el populacho de Cádiz, asalta su casa y lo linchan. Lo que pasa es que, como debido a la época, pues todos esos movimientos populares al final terminaban poniendo
de pantalla al comienzo, pues no sabían hacerlo de otra manera, pues gente de la aristocracia en cierta medida, porque eran, digamos, los jefes naturales, pero que desde luego la insurrección es una insurrección popular, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Luego se puede elucubrar sobre muchas cosas, es decir, el intento de José I, el intento de Napoleón es un intento modernizador, porque Napoleón supone la gran modernización de Europa frente a las monarquías absolutas. Y la Constitución de Bayona, que nunca reconocemos como Constitución española, es desde luego de mucho menos alcance que la Constitución de Cádiz, pero a lo mejor le hubiera venido a la España de esa época de forma más conveniente. ¿Por qué? Porque es una Constitución, es una carta otorgada, es una Constitución que basa la cosoberanía, lo que luego va a hacer María Cristina en 1834 con el efecto real, ¿no? Y es verdad que las medidas de José I son muy modernizadoras, y allí donde se gobierna durante una temporada, pues esto duró hasta el año de 1808 a 1814, lo que pasa es que como se movían, no los frentes, que no había frente, pero en fin, los territorios controlados, pues tal, pero es que duda cabe que tuvo una serie de ministros y de aristócratas españoles que colaboraron con él, que eran los famosos afrancesados, que luego tuvieron que irse con él también. Hubo gente que no volvió a España nunca más, o algunos volvieron ya en 1830 y tanto, 1840, etcétera. Bueno, no recuerdo ahora mismo quién fue quien lo comentó, porque fue un libro que cayó en mis manos, que es muy antiguo, lo sigo teniendo. No me acuerdo quién fue, pero referente a lo del fracaso de la Constitución, comentaba que hacía una alegación allí que decía que si un rey de aquella época, para tomar una decisión, llegar a un acuerdo con su consejo, tenía tantas dudas y tenía tantos inconvenientes, ¿cómo sería poner de acuerdo a tantas personas para poder llegar a una decisión y que todo quedara, como dicen que todo estaba tan bien establecido, ponerse de acuerdo a tantas personas para llegar a tomar una decisión? Que ahí había... Yo recuerdo haber leído ese trozo que me llamó mucho la atención. Bueno, sí, pero quiero decir, es que libros hay de todos los colores. El gobierno representativo. Claro, quiero decir, vamos a ver, es que tenemos que tener las ideas claras en ese aspecto. Vamos a ver, primero, opiniones, en una sociedad tan plural podemos decir cada uno bajo... Es muy antiguo este libro. Sí, bueno, es que, sí, pero es que no te puedes imaginar, eso no hemos hablado, no te puedes imaginar la enormidad de literatura, la cantidad de libros de literatura en España. Pero, perdona, hasta hace... Yo lo he estudiado en bachillerato en la época de Franco. ¿Cómo se atacaba la Constitución del 12? Que no estoy hablando de la época de los visigodos. Estoy hablando de mi infancia en los años 40. Se despreciaba, se injuriaba. Que no es otra cosa que los insultos y las injurias. Y lo siento mucho, porque era un gaditano de pro. José María Pemán contra la Constitución de Cádiz. Es que clama al cielo. Lo que escribió en el año 40, por indicación del régimen de la dictadura de Franco. Es que la literatura contra la Constitución del 12 es la repera contra la Constitución. No recuerdo ahora quién era, tengo una mala memoria. Sí, pero vamos. Bueno, yo creo que seguimos ya nuestra conversación cuando esto, pero ya creo que la mesa redonda ha ocupado un tiempo tal, salvo que alguien del público quiera intervenir o quiera hacer alguna pregunta o cuestión, la podemos levantar la sesión. Levantarla ya. Pues muchas gracias a todos y demás. Muy bien. Gracias a... Muy bien. ¿Esto era de ustedes? No, yo creo que eso te lo pusieron a ti. No, porque esta letra no es mía. ¿Esto es tuyo? ¿Es tuyo esto? No, esto es del decano de Pareja. El decano. Ah, Decano. Jesús, ¿tú te has dejado aquí unos papeles?